Hola chicos, buenos días. Vamos a hablar acerca del artículo y del sustantivo. Entonces, como título, pues vamos a ubicar los artículos. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de esta palabra en varias oportunidades. Pues ahora voy a tratar de explicarlo de una manera muy amable y muy ágil para que ustedes tengan siempre esa recordación de este concepto. Entonces, ¿qué son los artículos? Son aquellas palabras que acompañan al sustantivo para determinar su género y su número. Entonces, ¿qué es eso de género y número? Entonces, el género, el género puede ser masculino o femenino, ¿sí? Y el número se refiere a la cantidad, número puede ser singular, es decir, uno, o plural, que quiere decir varios. ¿Listo? Entonces, los artículos son esas palabras que acompañan al sustantivo para determinar el género y el número del sustantivo. Vamos a proponer un ejemplo entonces, ¿cierto? Digamos, si yo digo las cabras, entenderé que el género es femenino, ¿cierto? Y que el número es plural. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que no es una sola cabra, sino son varias. Otro ejemplo serían un niño. Decimos que el género es masculino, ¿cierto? Y el número es singular, porque no nos está diciendo que son varios niños, sino que es un solo niño. ¿Listo? Habiendo dicho esto, entonces vamos a decir que los artículos pueden ser determinados o indeterminados. Hay otra forma que se les conoce que es determinantes o indeterminantes, pero pues realmente es lo mismo, es solo un tema de cómo nombrarlos. Nosotros le vamos a llamar determinados e indeterminados. ¿Sí? Determinados e indeterminados. Entonces, ¿cuáles son los artículos determinados? El, la, los y las. ¿Y cuáles son los artículos indeterminados? Un, una, unos y unas. También hay un artículo que no aparece en estas dos categorías que se denomina indefinido. Lo voy a poner por acá. Que es lo. Bueno, entonces ahora vamos a mirar a qué género y a qué número pertenece cada uno de esos artículos. ¿Listo? Vamos a hacerlo con el color verde. Vamos a iniciar con él, ¿sí? Entonces decimos que él es masculino singular, ¿cierto? Masculino singular. El niño, ¿sí? Masculino singular. La, decimos que la es femenino y singular. La niña, ¿cierto? Solo nos está diciendo que es una y es femenino, la niña. Los, entonces los es masculino
plural, ¿sí? Los niños, masculino plural, son varios, y las es femenino plural. Para el caso de los indeterminados, ¿cierto? Entonces, un será masculino singular, una femenino singular, unos masculino plural y unas femenino plural. ¿Listo? Espero que este tema de singular plural les haya quedado muy claro. ¿Ok? Ahora vamos a utilizarlos en alguna oración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, diremos que la camioneta es nueva. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestro artículo. Decimos que ese artículo es determinado, ¿cierto? Decimos que es femenino singular. Muy bien. También tenemos aquí un sustantivo que ya lo voy a explicar en el siguiente momento. Tenemos también un verbo que es. Y tenemos un complemento que nos está diciendo cómo es la camioneta. ¿Listo? Entonces, este es un pequeño ejemplo muy sencillo para que utilicemos el artículo en una oración. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otra oración que contenga ahora un artículo indeterminado. Entonces sería unos perros están corriendo. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un artículo, ¿sí? Indeterminado, acuérdense que pertenecía al listado de allá, indeterminado, masculino, plural, ¿sí? Porque está hablando de varios perros, ¿sí? Masculino, plural. Tenemos también, por este lado, un sustantivo. Tenemos también un verbo, que es el verbo estar, ¿sí? Y tenemos un complemento que nos está diciendo cómo estaban esos perros. El sustantivo es aquella palabra que me permite nombrar los objetos, las personas, las ciudades o los elementos abstractos que tal vez no podemos palpar, tocar, ¿sí? O percibir a través de los sentidos. Entonces, el sustantivo está dividido en dos: concreto y abstracto, ¿sí? Lo concreto, como les indicaba, es todo aquello que es verificable, tangible, perceptible, ¿sí? Mientras que lo abstracto no lo es. Lo abstracto es aquello que no podemos percibir a través de los sentidos. Si ustedes se dan cuenta, estas dos palabras son antónimas, es decir, son opuestas. Es decir, que concreto es el opuesto de abstracto y viceversa. A su vez, lo concreto lo vamos a subdividir en común y en propio. ¿Listo? Común. ¿Qué serán esos sustantivos comunes? Pues son todos aquellos objetos, cosas, básicamente. ¿Listo? Entonces, correa, barco, bicicleta. Listo. Esos serían los sustantivos comunes. ¿Cuáles serían los sustantivos propios? El sustantivo propio es aquel que nombra ciudades, nombres propios o apellidos.
Entonces, por ejemplo, Colombia, Andrés, Sánchez. Listo. Esos son los sustantivos propios. ¿Listo? Entonces ya tenemos un ejemplo de sustantivo común y un ejemplo de sustantivo propio. Ahora vamos a mirar el abstracto. Entonces los sustantivos abstractos son aquellos, como les decía yo, que no se pueden verificar a través de los sentidos, como por ejemplo la paz, el amor, Dios, por ejemplo, Dios. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero por ejemplo, si yo doy un abrazo, estoy teniendo un gesto de paz. Sí, esa es una representación, ¿sí?, de esa palabra, pero no es la palabra en sí. O sea, si yo le digo, tráigame un poquito de paz, seguramente usted no va a ir y traerme un costalado de paz. ¿Sí? Entonces, son aquellos conceptos que no se pueden verificar a través de los sentidos. Hablamos de sentidos a través de la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. ¿Listo? Estas palabras tienen una particularidad y es que, como les expliqué en el espacio anterior, quien determina su género y su número es el artículo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar acá de correa, entonces yo no voy a decir el correa, ¿cierto? Sino digo la correa, ¿sí? Yo no voy a decir la barco, sino digo el barco. Yo no voy a decir el bicicleta, sino digo la bicicleta, ¿sí? Entonces el artículo es el que me determina el género y el número del sustantivo. Ok chicos, ahora les hablaré acerca del artículo de opinión, que es definido como un texto periodístico profesional, en el que el escritor o periodista da su punto de vista, evaluación y racionamiento frente a un tema en específico. En la actividad 1 de nuestro taller de aprendizaje se propone que redactemos un texto de opinión. Teniendo en cuenta esta definición, pues entendemos que quizá no vamos a hacerlo a modo profesional, pero sí vamos a tratar de integrar las características que vamos a ver a continuación y tratar de hacer nuestro escrito lo más cercano a la estructura que se nos plantea aquí. Las características del texto de opinión son las siguientes. El lenguaje debe ser claro, no engorroso o rebuscado, pero tampoco coloquial o simple. Entonces debemos manejar un lenguaje intermedio entre algo quizá muy estilizado o rebuscado, pero sin caer en algo quizá un poco simple o vulgar. El objetivo es presentar una idea principal, discutirla con los argumentos o datos que dé el autor. Entonces, al tener nuestra idea principal, debemos identificar cuáles son los argumentos que la sostienen y de esta manera poder decir si estamos a favor o en contra de esos argumentos para poder entender qué es lo que el autor quiere indicarnos allí. Analizar un suceso, situación o hecho para causar un impacto o influencia al lector respecto al tema del que se está hablando. Es importante tener en cuenta que, como hablamos de texto de opinión, pues está teniendo en cuenta lo que nosotros pensamos o sentimos. Es por eso que frente al suceso o frente a la temática que estemos analizando, la idea es impactar de una manera positiva a las personas que están leyendo nuestro texto. Siguiente, la opinión del periodista tiene que ver con sus conocimientos sobre ese tema del que escribe, pero también con sus sentimientos muy personales. Él interpreta ese tema, pero da una valoración. Esta es otra de las características del texto de opinión que es muy importante, y es que tiene en cuenta la emotividad o la interacción que tiene el escritor del texto
con la situación sobre la cual está tratando. Entonces, pues ahí puede evocar sentimientos, actitudes, o bueno, cosas que quiera plasmar en su texto a partir de su interpretación del tema que está trabajando. Y por último, la responsabilidad de las opiniones es completamente del autor del artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que así sea un periodista de algún medio específico, él, por el hecho de tener la autoría del texto, asume la responsabilidad de las palabras que está diciendo frente pues a los lectores. La estructura es muy sencilla, título y tema como elementos básicos, introducción o entrada. Allí se da la información relevante pero breve, puede ser la temática de la que se hablará y la ubicación espaciotemporal respecto a dicho tema. Entonces es importante delimitar o enmarcar el tema que vamos a trabajar y eso se puede hacer a partir de algunos topics como el espacio, el tiempo y bueno, ¿por qué no también los participantes o las personas que están involucradas en el tema? Bueno, llámese personas, llámese animales, bueno, dependiendo del tema que se vaya a tratar. La argumentación o opinión, pues es muy importante ya que a través de la argumentación es que podemos solventar las ideas y sostener las ideas que tenemos frente a un tema. Entonces, la argumentación lo es todo en cualquier tipo de texto que queramos redactar. Por último, la conclusión puede incluir como el autor lo desee, incluso puede incluir una última reflexión del tema. Todo esto, pues obviamente en cuanto a la opinión del autor, es decir, lo que el autor quiera incluir allí.